Bienvenidos a esta primera edición 2019 de Sin Retórica, aquí en Somos Resistencia. Esta es la primera emisión del año y obviamente que agradecemos a las autoridades del canal por haber confiado nuevamente en nosotros para llevar adelante esta propuesta que tiene ya varios años, bastante diríamos, en los que tratamos o en el que tratamos de comunicarnos con ustedes semanalmente. Así que sin más preámbulos, y tenemos un material de contenido bastante rico que lo desarrollaremos en el transcurso del programa, pero después de una primera charla, como lo hacemos habitualmente en la apertura de cada año para nosotros, con, en este caso, el presidente del Consejo Municipal de la Ciudad de Resistencia, Gustavo Martínez. Y además también en ese contenido, le adelantamos algo, vamos a tener material referido al aniversario que se recordó hace pocos días del natalicio de María Eva Duarte de Perón. Evita, para los que la aman, las que la amaron, y la Eva para los otros. Una Eva Perón o Evita Perón que estuvo aquí en la ciudad de Resistencia, en una plaza histórica, y lo hizo en más de una oportunidad. Y además también el material que siempre preparamos con las imágenes de lo que ha transcurrido en una semana como todas estas que estamos viviendo, muy pero muy rica en cuanto a aquello que se puede analizar periodísticamente, que es lo que tratamos de hacer. Todo eso será en la segunda parte del programa. En el primero, y ya lo saludamos a Gustavo, bienvenido a nuestra casa una vez más, Gustavo, para el inicio de este ciclo 2019. Bueno, muchas gracias, Pedro. Bueno, primero agradecerte profundamente la invitación, más en el inicio. Espero que te vaya bien, porque si no... Ojalá. voy a tener responsabilidades. Y la verdad que felicitar a Sin Retórica por la continuidad, porque hoy llevar adelante la tarea periodística siempre es un esfuerzo, hoy se siente mucho, y sin embargo ya el tiempo ininterrumpido que Sin Retórica nos pone en contacto con los ciudadanos, con los vecinos, con nuestra sociedad, para nosotros es muy importante, como para toda la ciudad y toda la provincia y la región. Así que bueno, claro, felicitarte por una nueva edición. Gracias. Y un dato nada más que hasta de color, si se quiere. Con otra denominación, el primer programa de este ciclo lo hicimos en 1988. Después cambiamos el nombre, pasamos a hacer Sin Retórica, que lo hacemos ininterrumpidamente desde 1994, así que ya hace bastante tiempo. Estás por ahí pasando las 3 décadas. Sí. Y Gustavo, en todo este tiempo, bueno, en aquellos años te iniciabas en la política prácticamente, ¿no? Así es, la verdad que sí, siempre de alguna u otra manera estuve vinculado a la acción de servicio, en el colegio secundario, desde el centro estudiante, desde la actividad juvenil, y bueno, luego en la militancia universitaria y en la militancia política, claro, ya desde muy joven, siempre tomando también el legado de la familia, ¿no? Porque mi familia es una familia de militantes justicialistas de muchísimos años. Siempre digo que lo bueno que pude aprender de ellos es esa militancia política de vocación de servicio, sin esperar nada a cargo, por decir nada a cambio, ¿no? No en la búsqueda de un cargo o de un posicionamiento, sino en la búsqueda de servir al otro, de tratar de que la filosofía que persigue no sea una filosofía abstracta, sino que sea una filosofía de vida, que uno viva de tal manera que pueda expresar en su actividad, en su forma de ser cotidiana, esa voluntad de servir al otro, ¿no? Porque los que vivimos el cambio el advenimiento de la democracia en el 83, siempre hemos escuchado eso, el bien común de servirse del cargo y no en forma comunitaria o para la comunidad y no en forma personal. Pero muchas veces también eso queda como un lugar vacío, ¿no? Como, la verdad que también un verso grande. También es cierto que los malos ejemplos abundan, entonces como que se va deteriorando un poco la imagen de la política, ¿no? Y bueno, y eso hace que mucha gente
muchas personas de todos los partidos políticos, porque conozco, así como conozco cientos de militantes justicialistas muy abnegados, muy humildes, también muy trabajadores y también muy profesionales, porque hay mucha gente que trabaja o milita en una idea desde la profesión, desde los equipos técnicos, de la elaboración de propuestas. También los conozco de otros partidos políticos, de la izquierda, del radicalismo, y a veces todas estas personas también quedan un poquito golpeadas o manchadas por las malas acciones de otros, digamos, ¿no? Y eso es lo que a veces es injusto, porque uno no puede en la política a veces separar la paja del trigo, ¿no? Y esto es algo que es lamentable, porque hay mucha gente que hace política honestamente, Pedro, y yo te reitero, conozco de todos los partidos políticos. Claro, y hay, qué sé yo, todo el abecedario o los diccionarios o las enciclopedias que hablan del peronismo, le atribuyen a Perón un montón de frases que pueden ser utilizadas a favor o en contra. Así es. Alguna vez dicen que le preguntaron a Perón por qué se junta con tanta gente averiada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Dice, lo que pasa es que si vamos solamente los buenos, no ganamos. Claro. Es necesario como un ayornamiento. No, creo que también es cierto que ninguna expresión política tiene porcentajes distintos a la composición de la sociedad, porque la expresión política es una expresión de la sociedad. Entonces, todas las problemáticas que se puedan ver reflejadas en la sociedad, problemática de valores, de miserias humanas, de crisis en valores, también se va a ver reflejada en los colectivos que se construyen. Sucede en las religiones, sucede en las matrículas profesionales, sucede en todos los ámbitos, en las actividades económicas. Hay empresarios muy buenos como no tantos. Entonces, toda la composición colectiva o todo lo que esté compuesto por un colectivo va a tener un reflejo porcentual de lo que existe en el colectivo de la sociedad, porque de allí surge ese colectivo o ese subconjunto que realiza política o que realiza... Pero siempre, como dice el refrán, siempre son más los buenos. Ahora, eso no tiene tanta prensa a veces, porque una persona que dedicada, con esfuerzo, que lleva adelante su proyecto de vida personal, familiar, comercial, empresarial, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha responsabilidad, con mucha honestidad, a veces no es una noticia tan impactante como alguna otra noticia que sea más impactante. Entonces me parece que también hay que tratar, cuando uno hace un juicio de valor, de no generalizar, porque esa idea de generalizar es lo que afecta una actividad tan noble como la política, ¿no? Que, como todo año impar, en este se verá directamente en la urna, ¿no? En las urnas. Y nos falta mucho. No, creo que no. Creo que ya seguramente para el mes de julio, agosto comenzarán los movimientos electorales, julio sobre todo, ¿no? Porque ya creo que el 20 de junio comienza el cronograma nacional con la inscripción de los candidatos, que es lo primero que seguramente se va a ir dando en el contexto de la Argentina, ¿no? El año pasado, un jueves, cuando generalmente grabamos el programa para emitirlo el viernes y los domingos, anticipabas lo que al otro día, un viernes, harías en la presentación que harías en Villa Ángela. Sí, así es. Y en Villa Ángela dijiste que el 2019 no te ibas a presentar, que no ibas a tener ningún tipo de ambición, que el Frente Chaco Merece Más, así como estaba constituido, había perdido la esencia primera. ¿Cómo quedó y en qué quedó todo eso, Gustavo? Bueno, yo principalmente creo de que la política tiene que recambiar muchas cosas. La política en general. Me parece que la construcción de agenda en la política ya no puede estar dada más por los intereses dirigenciales o por los intereses sectoriales. La agenda de la política hay que construirla con la sociedad, hay que construirla con los actores de la sociedad, con los distintos componentes de la sociedad, para poder establecer allí no únicamente la agenda cotidiana o la agenda coyuntural, sino la agenda a mediano y largo plazo. O sea, hoy recién terminaba una serie de reuniones con distintos sectores y le decía, no caigamos en el error de generar nosotros la agenda por el sector. Lo que tenemos que hacer es construir un ámbito donde convoquemos a ese sector,
donde se sienta cómodo, donde pueda aportar su idea, su visión, y que con ellos construyamos la agenda, porque si no, es como que el político se retira de la problemática sectorial de la sociedad y va imponiendo una agenda, que es lo que viene sucediendo hace mucho tiempo. Y por otro lado también, la política tiene que salir del atolladero partidocrático, los partidos políticos que generalmente están grupos de dirigentes, vos habrás escuchado, no, yo milito hace muchos años porque estoy en el partido hace 30 años, bueno, la política, que es la actividad que desarrolla planes, planifica acciones para el conjunto de la población, no puede ser patrimonio de un grupo de personas que están en un ámbito institucional toda su vida. Tiene que ser patrimonio de toda la sociedad, porque hoy la sociedad necesita planes de Estado que perduren en el tiempo. Hay una planificación de desarrollo, no tiene que tener una visión menor a 30 o 40 años. Yo siempre digo de que uno de los problemas que tiene que sortear la política, o una de las enfermedades que tiene que curar, es que los políticos dejemos de mirar de una elección para otra elección y empecemos a comprender de que tenemos que mirar de una generación para otra generación, porque si no, realmente no tenemos posibilidad de transformar la realidad. Y eso lo vengo planteando insistentemente, y para eso la política tiene que romper los compartimientos de estanco partidario y trabajar con toda la sociedad. Pero en lo práctico, después de Villa Ángela y transcurrido un tiempo, 5 o 6 meses, ¿cómo se concreta eso? Bueno, porque indudablemente va a ir dentro de una estructura. Exacto. Hemos presentado una propuesta que la venimos trabajando hace bastante tiempo, aquella idea de ser corriente de expresión renovada para todos, ser para todos. También le dimos una bajada a Resistencia, que es nuestra opción en esta etapa, por lo menos la mía. Y sí empezamos a conversar con un montón de sectores y actores de la sociedad resistenciana, de distintos partidos políticos, de distintas instituciones, para que podamos conformar un espacio, tenga una identidad más resistenciana, con corriente de encuentro por resistencia. Ser para todos en Resistencia representa esa corriente de encuentro, y estamos conversando con distintos dirigentes y partidos para poder hacerlo en la presentación seguramente. Pero hay tiempo todavía administrativamente, sí, como para presentarse, y iría como ser, claro, dentro de o fuera desde el justicialismo, convocando a todos los sectores. Dentro del justicialismo. Por supuesto, y convocando a todos los sectores. Creo que el justicialismo en esta etapa tiene que tener esa actitud, Pedro. Creo que no nos podemos quedar encorsetados en lo partidario. Creo que hay que convocar a los demás partidos. Yo vengo conversando también con algunos sectores del radicalismo, con algunos sectores de partidos municipales, con otros sectores de partidos provinciales y con mucha gente de instituciones. Mucha gente de instituciones quiere participar de un debate por la ciudad de Resistencia y de la construcción de una propuesta política para la ciudad de Resistencia, que no puede ser algo coyuntural, que tiene que ser algo que tenga una visión por lo menos al 2040 o al 2050, Gustavo, para que eso nos permita desarrollar acciones más inteligentes, Pedro. En el 19, el año pasado en Villa Ángela dijiste, el 19 no voy por ningún cargo, sí, pero ahora vas por la intendencia. Sí, así es, porque a fines del año pasado, conversando con muchos amigos y conocidos de la ciudad, me planteaban la necesidad de que construyamos esto en Resistencia como resultante de un trabajo que se desarrolló durante más de 3 años en el Consejo Municipal, y me lo plantearon. ¿Por qué no plantear para Resistencia como proyecto de gobierno un equipo de gobierno que esté integrado por dirigentes de distintos partidos? ¿Por qué no plantearlo para la ciudad capital de la provincia, que también va a ser un mensaje para la política provincial, un espacio que esté compuesto por distintos partidos? Y me pareció bien la idea, y me lo plantearon como responsabilidad también personal a mí, por el hecho de que pudimos hacer muchas cosas todos juntos los concejales, algo novedoso para Resistencia, que 5 partidos políticos logren tantas cosas por unanimidad y todos juntos en un corto tiempo, digamos, en 3 años, demostrando, por ejemplo, que el presupuesto general del municipio, que durante más de 15 años no tuvo aprobación, se puede aprobar 3 años seguidos por unanimidad, o la tributaria, o la impositiva, o los créditos para que Capitanich pueda hacer las obras de pavimento que se aprobaron por unanimidad por parte de todos los concejales de los 5 partidos políticos, o por ejemplo la creación del defensor del pueblo, o del defensor de niños, niñas, adolescentes, la designación de los defensores del pueblo adjunto de niñas, niñas, adolescentes, la creación del Código Ambiental de la ciudad, todo siempre por unanimidad, más de 26
sesiones del Consejo en los barrios, más de 130 audiencias públicas vecinales recorriendo los barrios. Entonces, me parece que esto también demuestra que se puede trabajar en forma conjunta cuando uno realiza un esfuerzo en pos de la ciudad, superando los límites de los partidos y privilegiando el interés del vecino. ¿Todo esto está hablado internamente dentro del justicialismo? Sí, yo lo converso permanentemente con todos los dirigentes, lo he hablado con el actual gobernador, con el actual intendente y le he manifestado esta voluntad. Bueno, seguramente en el mes de junio, cuando haya que tomar definiciones electorales, cada uno manifestará su opinión. También lo conversé con el ex vicegobernador, también actual candidato a gobernador. Me parece que hay que ser transparente en esto y conversar las cosas como son, digamos, como así también lo converso con muchos dirigentes del radicalismo, digamos. Todo esto en el marco de una población o de una sociedad que en sus distintos estratos está hoy, tal vez más que en los últimos 12, 15 o 20 años, muy susceptible, ¿no? La situación económica, al parecer, ha puesto en evidencia... La situación macroeconómica del país hoy es realmente muy frágil, muy compleja, y esto agudiza la problemática social y económica de todas las ciudades, entre esas también de la ciudad de Resistencia, que es una ciudad que no tiene una actividad económica comercial y ligada a los servicios y al Estado, pero que no tiene una actividad industrial o empresarial fuerte propia, ¿no? Nosotros en eso tenemos un déficit que hay que pensarlo también a mediano y a largo plazo. Y esto hace que golpee mucho en la familia resistenciana. Y eso se nota en el día a día, en el trato diario, ¿no? En el costo de los servicios, en la falta de empleo. Yo, Pedro, con total honestidad, debo contestar entre 150 y 200 WhatsApp por día respecto a pedidos de trabajo. No es una cuestión menor, hay mucha gente que, por más de que tiene un trabajo informal, no le alcanza el dinero. La problemática del costo de los servicios, de energía, de agua, de telefonía, de gas, es realmente muy grande. Hoy la política y los políticos en función ejecutiva fundamentalmente, pero también la legislativa, sin soslayar, porque es un tema aparte, el rol de la justicia, ¿no? ¿Está teniendo como propia la agenda de la gente, la agenda del ciudadano? No, creo que no, creo que no. Me parece que no. Creo que hay una necesidad de generar espacios. Nosotros le habíamos propuesto a través de la presidenta de la legislatura al gobernador ya la creación de la mesa de concertación de los chaqueños. Lo conversamos la última vez, me dijo que estaba en análisis. ¿Pero sirve para algo todo eso, Gustavo? Y sirve si hay voluntad de planificar las cosas. Yo creo en ese criterio y en ese sentido, por eso lo impulsé desde el Consejo Municipal. Y evidentemente por los resultados en el Consejo Municipal sirvió de mucho, porque pudimos concretar cosas, pero me parece que depende siempre de la voluntad del que tiene la responsabilidad de conducir, digamos, ¿no? ¿Sabés de dónde nace parte de la inquietud? Porque uno ve, anularon las PASO, con lo que personalmente, y esto obviamente es una opinión, me pareció con el peor de los argumentos, que es el tema económico, claro, ¿no? Porque un costo que no se puede afrontar, pero se pudiera afrontar el Dakar o los Dakar, se pudieron afrontar, claro, como ese, otra serie de acciones que también uno podría decir económicas. Claro, son superfluas. Y en la Cámara de Diputados se está tratando, se hace o no, se modifica o no el presupuesto por el nuevo edificio, vamos por las colectoras sí o no, y la gente afuera tiene hambre, Gustavo. Yo creo que sí, que es parte del escenario electoral que propicia este tipo de situaciones, que me parece que no es bueno, porque claramente hoy se necesita que podamos poner el objetivo en la agenda que demanda la sociedad, que es un poco lo que se está intentando desde el gobierno provincial en relación al gobierno nacional. Yo no coincido en las políticas macroeconómicas que hoy lleva adelante el actual gobierno nacional en la Argentina, porque claramente impacta mucho en los sectores medios y fundamentalmente en los sectores más humildes, pero también no creo que sea
sano para la institucionalidad del país atentar contra la continuidad del gobierno o contra la finalización de esta etapa de gestión de gobierno. Pero pedirle alguna modificación, como ahora el mismo gobierno está pidiendo, ¿es atentar contra la institucionalización? No, creo que esa actitud que ha tenido el gobernador de la provincia es sana. Por ejemplo, pedir que se incorpore el freno en el sector privado de los despidos, digamos, es un tema importante, digamos, ¿no? Porque el sector privado, lógicamente, en determinados segmentos donde ha perdido rentabilidad, ha provocado también un impacto muy grande en el empleo formal, digamos. Entonces, dentro de un marco de consenso nacional, también pedir estas cuestiones es muy importante, como también incorporar el tema de la federalización de los recursos públicos más claramente, porque las provincias que no tienen mucha actividad económica como las nuestras, actividad propia, son las que más sienten la falta de distribución federal de los recursos. Entonces, me parece que ahí hay que poner la energía y dejar de lado un poco la especulación electoral, digamos, ¿no? Porque en este sentido yo creo que en la agenda fundamentalmente legislativa se va a incorporar mucho la especulación electoral, porque es como ponernos en un papel más demagógico en la etapa electoral, porque así yo puedo sacar alguna ventaja, y la verdad que, digamos, no hay una posibilidad de obtener rédito porque uno en el ámbito de la Cámara de Diputados de la provincia diga saquemos 1.000 millones acá y pongamos allá, porque en realidad nadie cree, porque también muchos de los que los plantean tuvieron su oportunidad de gobernar y no lo hicieron. Entonces decirlo hoy como que se va a hacer es un poco, digamos, irrisorio, pero de todas maneras creo que esa agenda debe ser superada por una agenda donde participe mucho la sociedad. Yo soy un convencido de eso, Pedro. Yo sé que por ahí hoy hay, como bien vos decías, hay un desgaste en la credibilidad, decir va a servir para algo, no va a servir. Yo creo que sí, que va a servir para mucho, y lo vengo conversando con muchas instituciones y con muchos dirigentes de distintos partidos políticos. Así como actué en estos 3 años y medio en el Consejo Municipal sin diferencia de banderías políticas, sin hacer persecución a nadie que piense distinto o que sea de otro partido. De la misma manera yo creo que hay que construir para adelante y que se puede hacer porque hay mucha gente buena en todos los partidos políticos, muchísima gente buena que quiere aportar, que no tiene interés más que el de diseñar una acción, hacer un cuadro de diagnóstico objetivo, válido, que sirva como cimiento para el desarrollo de un plan que transforme esa realidad, que la mejore, y eso es lo que tenemos que aprovechar en esta instancia, ¿no? La anulación de las PASO puede llegar a retrotraer todo, que 3 o 4 en una habitación. No, creo que no, creo que la sociedad es la que elige y la diversidad de partidos. Claro, pero los candidatos se van a determinar ahí. Pero antes había 2 partidos y ahora en el Tribunal Electoral acá en la provincia hay 80. Entonces, la verdad que desprendimientos del peronismo y del radicalismo, ¿cuánto hay en estas provincias? Tenés varios partidos que son desprendimiento del peronismo y varios partidos que son desprendimiento del radicalismo. Entonces, decir que antes, cuando yo era chico, como vos recordabas, y se escuchaba que se juntan 3 dirigentes y eligen a dedo, era porque había 2 partidos, digamos. Ahora hay 80, digamos. Entonces hay muchas opciones por las cuales construir una propuesta política electoral de cara a la coyuntura. A veces los dirigentes generan mucha tensión y están muy preocupados porque las elecciones sean ya, porque en realidad el dirigente quiere saber qué va a pasar con él, si va a quedar adentro o va a quedar afuera. Pero para eso estaban las PASO. Sí, bueno, pero creo que las PASO, mi opinión es que eran una pérdida de tiempo, que la gente tenía que ir a la general, elegir su representante, y los partidos políticos después tenían que elegir como cada uno resuelva, y si el partido político no le convence a aquel que tiene ocasión de hacer política, puede ir al otro partido, puede ir al otro, puede ir al otro. O sea, hoy hay 80 partidos, digamos. Entonces, me parece a mí que esa es la agenda de los políticos. Justamente lo que vos decís no es la agenda de la gente. Claro, porque en la agenda de los políticos se pusieron de acuerdo para eliminar las PASO, pero cuando quieren habilitar las líneas colectoras se pelean todos y se tiran los trapos en la cabeza. Ahí, por ejemplo, con las colectoras, todo va a resolver una sola elección. Si hay 5 listas, 10 listas, todo va a ser en una sola elección. Una sola vez se le molesta al vecino. Una sola vez se gasta. ¿Pero es molestia ir a votar, Sí, Gustavo? Sí, es una molestia, Pedro, por esto que vos decías, porque la gente hoy está cansada.
la gente está irritada, no quiere saber más nada, el sistema político está agotado. O sea, la gente que tiene intereses en la política es la que no está cansada, porque quiere vivir de campaña, porque es una forma de poder vivir en lo que trabaja, por decirlo de alguna manera, pero la gente común, la que labura todo el día, la que tiene que pagar la luz, la que tiene que pagar los impuestos, la que tiene que pagar la patente del auto, no quiere saber nada. Ese es un problema de los políticos. Los políticos somos los que todo el tiempo queremos elección, queremos ver qué acuerdo Pero al hacemos. parecer no, Gustavo, porque ahora justamente los políticos o la política la eliminó. Así es, por eso yo creo que ha sido bueno. Yo creo que hay que hacer una sola elección en el año. Es más, creo que hay sistemas de elección intermedia que son innecesarios. Vos, por ejemplo, en esta provincia, lo único que se elige a nivel provincial es la mitad de la Cámara cada 2 años. Y tenés que hacer todo un movimiento para elegir 16 personas. Tendríamos que ponernos de acuerdo y cada 4 años tenemos que elegir todos los diputados y entran todos juntos y se van todos juntos y se terminó. ¿Para qué tanto desgaste? Ponernos a trabajar con la gente en la agenda. Mirá, tenemos la suerte como provincia de tener alto nivel académico. Tenemos la Universidad del Chaco Austral, tenemos la UNE, tenemos la UTN, tenemos 5 universidades privadas. Tenemos alta casa de formación, tenemos que potenciar para que los chicos terminen las escuelas, para la secundaria, para que puedan ingresar a la universitaria, para que podamos tener tecnicaturas ligadas a la generación de riqueza, al empleo, a la generación de oficio. O sea, debemos pensar de otra forma. Si no, estamos con la agenda de los políticos en forma permanente, termina una elección y ya empieza otra elección. Además también creo yo plantearse alguna vez que el Chaco, como el NEA en general, con las condiciones de producción económica que tienen, ¿no? Son inviables. Exacto, pero para no todo pueden sobrevivir si no tienen el anclaje en el Estado. Pero para todo esto hay que sentarse a estudiar, a analizar, a escribir, a buscar legislación comparada del mundo, experiencias comparadas del mundo. Hoy nada es secreto, porque uno por internet investiga el mundo. Entonces hay que formar equipos para eso, hay que formar equipos para gestionar con un nivel sofisticado y con mucha alianza con el sector privado, que es el motor de la economía de nuestra provincia. Entonces, en ese contexto, ¿para qué tantas elecciones? Es una preocupación de los políticos las elecciones y de los que están detrás de cada político, que quieren ver dónde queda cada uno prendido. Pero después la gente, la sociedad, el emprendedor, el empresario, el independiente, el trabajador, está en otra, Pedro. Entonces es un problema de la política que no se da cuenta de estas cosas. O sea, y no somos honestos. ¿Por qué? Porque en realidad todos detrás de que si le conviene esto, le conviene lo otro, le conviene lo otro, están escondiendo su interés personal. Porque buscan el escenario que mejor le convenga a cada uno. Nosotros tendremos que hacer una elección general cada 4 años y se terminó, y que cada partido elija los candidatos como crea conveniente. Pero no podemos vivir en un esquema permanentemente de generar mediocridad en el sistema político, porque es lo que estamos haciendo, estamos desgastando la credibilidad del sistema político porque no nos ocupamos de la agenda en forma inteligente, sofisticada y efectiva que realmente le interesa a la sociedad. Eso es lo que la sociedad percibe, porque no resolvemos los problemas con 20 elecciones en el año. Resolvemos los problemas si nos sentamos a trabajar todos juntos, sin banderías políticas, a buscar el mejor plan, la mejor acción para concretar una solución, aunque sea a los múltiples problemas que tiene la sociedad hoy en día. Gustavo, el peronismo en sus diferentes vertientes, en lo nacional, tiene ahora hoy, en las próximas elecciones generales, una posibilidad de acceder al poder, con mucha más fuerza tal vez la opción que anteriormente. ¿Cómo ves? Porque siempre estuvo atomizado el peronismo, pero hoy, al parecer, con mucha más fuerza aún. ¿Ves la posibilidad de unidad ahí? Creo que hay que llamar a la madurez y a la humildad de los dirigentes, de comprender de que la política implica también a veces mucha generosidad y mucha humildad. O sea, no necesariamente hay que acordarse de las heridas, de que aquel estuvo conmigo o no estuvo conmigo, que hay que tener mucha generosidad. ¿Hay alguien a quien se le puede decir hoy, o se debe decir dentro del peronismo, usted no, su sector no? No, yo creo que hoy hay que buscar un candidato que enhebre los distintos sectores del peronismo. ¿Incluida Cristina? Sí, pero creo que hay que buscar un candidato que enhebre los distintos sectores del peronismo, incluido el kirchnerismo, por llamarlo de alguna manera,
pero que también pueda generar una confianza hacia el conjunto de los argentinos, porque creo que el plan del gobierno nacional es muy claro, polarizar la elección entre el presidente actual y la expresidenta, digamos, ¿no? Y allí está el plan del gobierno, y creo que hay que salir de esa grieta, porque si seguimos en ese sentido, vamos a seguir los argentinos en esta situación de división irreversible que tenemos. ¿Creéis que esta situación económica por la que se está atravesando puede ser un factor, no tal vez absolutamente decisivo, pero sí fundamental en Sí, la hora del voto? Es un factor que va a influir en la decisión, como también el ataque respecto a las causas de corrupción va a ser otro factor. Son cuestiones que van a influir en la decisión y van a generar una atomización nuevamente de los electores entre dos posiciones antagónicas, digamos, ¿no? Y eso no es bueno, no es bueno, porque creo que de allí nosotros no construimos los cimientos. Mirá, yo siempre digo que gran parte del peronismo, premeditadamente, se quedó con el Perón del 55 al 72, al 73 también. Que prácticamente nadie en el peronismo asumió Perón de 1974. Desde el abrazo con Balbín en adelante, Perón empezó a construir otro vínculo con los sectores políticos en la Argentina, con una grandeza irremediable, expulsó a los violentos, convocó a la unidad nacional, el modelo argentino para el proyecto nacional involucraba a todos, planteó de que la apotegma de que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista debía ser superado por el apotegma de que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, planteó que la única política válida era la universal porque venía de una década y media de estar en Europa y de ver otro mundo. Ya las limitantes en el planeta no eran únicamente los límites geográficos o la bandera de los países, porque se veía ya una desigualdad creciente que iba a generar la expulsión de 2.500 millones de habitantes en la Tierra como tenemos hoy, 1.200 millones viviendo con hambre y sin agua. Entonces, es un problema del justicialismo no plantear claramente los conceptos que Perón después de 1973 empezó a dejarnos. ¿Cuál es el mayor problema? Que se murió en el tiempo menos indicado, porque no pudo militar estos conceptos que trajo al retorno de la patria. Entonces algunos que quieren mover el voto pasional haciendo la arenga en el justicialismo se quedan con aquel Perón, digamos, del 5 por 1 no va a quedar ninguno, ¿no? Que era cuando lo expulsaron en el golpe de Estado del 55. Entonces me parece a mí que el justicialismo tiene que discutir esto puertas adentro. Nosotros sin un proceso que realmente nos permita reconstruir la nación, no vamos a salir adelante con la mitad de los argentinos. Y el voto de ahora puede ser nuevamente un voto pasional, ¿no? Un voto de odio o de no odio. Por ahí va la cosa, ¿no? Me parece a mí que hay que superar eso. Pero si podemos lograr superar eso, creo que los argentinos podemos tener en un futuro inmediato. Y hay muchos dirigentes como Daniel Scioli, como Roberto Labaña, dirigentes que tienen otras características, que pueden reconstruir estos valores del justicialismo con mucha lealtad. Pero al parecer, y de acuerdo con los números, la que tiene hoy los números es Cristina, ¿no? Sí, aparentemente sí. Hay que ver, digamos, cómo se van dando los próximos meses. Yo creo que esto es indudable, que la expresidenta va a tener un rol protagónico en todo esto, ¿no? Pero creo que eso es hacer el juego a lo que el gobierno nacional quiere, ¿no? El gobierno nacional pretende claramente esa polarización entre el actual presidente y la expresidenta. Claro, tal vez el contexto no sea el mismo que el del 2015. Sí, han pasado 3 años, 4, pero ¿no? también, digamos, hay un contexto internacional que no es favorable para la expresidenta, digamos, ¿no? Claramente, digamos, ¿no? Y eso es más que evidente, ¿no? Gustavo, en el final de nuestra charla, ser entonces, ¿cuál va a ser o cuáles van a ser los pasos de aquí en más? Porque queda poco para las elecciones. Sí, en realidad vamos a continuar trabajando en función de poder construir este espacio por los próximos 30 días. Y en el mes de junio deseamos plantear una propuesta en el marco de la Ciudad de Resistencia que involucre a muchos otros actores. ¿En junio? Sí, ¿El mes que viene? Sí, de distintos partidos políticos y de distintas instituciones de la Ciudad de Resistencia, en eso estamos trabajando. Tenemos una campaña vía web
¿no?, de la campaña Sumate, que todos aquellos que entren al sitio serparatodos.com pueden allí inscribirse en distintas acciones a desarrollar desde nuestro espacio en esta campaña Sumate. Podemos inscribirnos para ser voluntarios para fiscalización, o para ser voluntario para difusión de propuestas, o para ser voluntario para realizar reuniones con vecinos como anfitrión de la propuesta de Gustavo en el barrio, para ser parte de los equipos técnicos en forma permanente, para acercar un proyecto o para participar de conversatorios temáticos, ¿no? Así que ahí en la página web todos los vecinos ciudadanos, sin ningún tipo de distinción de todos los partidos políticos o independientes, se pueden inscribir. Es para entrar serparatodos.com, www.serparatodos.com. Eso va a ser en junio. Sí, no, ya está la en campaña vigencia, está vigente hace 2 semanas. Ajá. Ya tenemos 2.300 inscriptos y vamos a continuar trabajando. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros en este primer programa del ciclo. Y bueno, vamos a estar en permanente contacto porque, bueno, el año electoral así lo indica, ¿no? Gracias, Pedro, gracias por invitarme. Y bueno, también el rol del periodismo es muy importante para que nosotros podamos llegar a todos los vecinos y votantes, y más con toda la tecnología. Ahora te felicito por tus múltiples plataformas. Sí, estamos trabajando en eso. Muchas gracias, Gustavo, una vez más, y bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. A ustedes les proponemos una pausa y continuamos con todo lo que hemos preparado para la primera edición de este año de Sin Retórica. A una cuadra de casa, todos los trámites juntos. Grosso. Juntos decidimos cambiar nuestro país en serio. Para eso necesitábamos que el Estado esté más cerca de cada argentino, sin intermediarios ni clientelismo. Acabo de retirar mi certificado de vivienda familiar. Con el Estado en tu barrio, ya se hicieron más de 5,5 millones de trámites en todo el país. Como sacar el DNI, tramitar asignaciones familiares, hacer consultas por jubilaciones y PAMI, recibir atención médica y vacunarse. Me vine a vacunar, tengo esto. Todo muy rápido y nos sirve a todos. Tengo el documento. Así, cada vez son más los argentinos que pueden hacer sus trámites en menos tiempo, más cerca de su casa y sin depender de nadie. Esto es muy importante para nosotros acá, para el pueblito. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Todas las mañanas tratamos de hacerlas cada vez más informales. Gastón Codina y Adriana Bulgeroni, informales. Por Somos Resistencia. Magdalena y el País, programa periodístico conducido por Magdalena Ruiz Guiñazú, que trata múltiples temáticas de relevancia tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional. Por Somos Resistencia. Directores, ciclo de entrevistas a directores, productores y realizadores del cine y de las artes audiovisuales argentinas. Mantiene vivo el espíritu de la unidad en la diversidad como forma de respeto al cine, la cultura y la democracia. Por Somos Resistencia. Tu tarjeta tiene una solución para cada una de tus necesidades. Tuya Joven, la tarjeta para jóvenes estudiantes. Con todos los beneficios de Tarjeta Tuya, promociones en más de 9.000 comercios adheridos y acreditaciones de ventas a las 48 horas. Esta es tu tarjeta. Este es tu banco.
Desde donde estés, llévate hasta 90.000 pesos en el acto y en cuotas fijas. Entrá a creditoargentino.com.ar. Crédito Argentino te da una mano. Soy Chispita, el payaso, tu amigo. Verlos contentos es mi felicidad. Chicos y grandes, todos juntos, vamos a pasarla súper genial. Chicos y grandes, todos juntos, vamos a pasarla súper genial. Canta, juega, baila, vuela, no te detengas, serás una princesa, lucha con fe, vive feliz, sueña y verás, y se hará realidad, serás realmente una princesa. Continuamos aquí en Sin Retórica en esta primera edición de 2019 de nuestro programa. Y lo hicimos en el comienzo del programa, pero queremos reiterarlo, el agradecimiento a las autoridades de esta casa, de Somos Resistencia, por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes, como siempre, los viernes a las 22 y la repetición de los domingos a las 15:30. Alejandro Torres, el jefe del canal local, y a todo su equipo que siempre están en colaboración permanente, como para que todo aquello que preparamos en la semana después pueda ser visto de la mejor manera. Y claro, este es un año netamente electoral, como todos los impares, y tal vez con más crudeza que en ocasiones anteriores se visualiza aquello que para algunos es imposible de desterrarlo, como lo es la famosa grieta, ¿no?, que se trasunta en el trato cotidiano de todos nosotros en los ámbitos en los cuales nos toca desenvolvernos. Y es muy complicado llevar adelante un espacio de contenido periodístico como el que hacemos nosotros sin poder, aún en lo que se muestra y en la forma o desde la dimensión que se encare un determinado tema, no poner aquel juicio de valor de lo que nos parece positivo o no, que también muchas veces no es válido o no es bien recibido por quienes ya tienen una postura determinada y acosados por las necesidades no satisfechas o más urgentes que tienen hoy, dicen todo lo que se pueda decir de la realidad social o de la individual de cada uno de quienes componemos una determinada sociedad no tiene demasiado valor o no le otorgo un determinado valor porque sencillamente son incapaces de resolver aquella problemática que se presentó o que se está presentando y que se refiere básicamente a los aspectos económicos, al índice almacén, al índice farmacia, al índice supermercado, que, como decíamos, forman un paquete de ansiedades, de broncas, que se traducen en aquello que cotidianamente podemos ver y podemos comprobar y que cada vez cuesta más inclusive contener. Y muchos se preguntarán cómo es que en el 2019, a 2 años que el gobierno nacional obtuviese una contundente ratificación electoral de las medidas de gobierno que implementó y que puso en vigencia a partir
de diciembre de 2015, hoy se esté en este grado de deterioro, tanto de la imagen presidencial en particular, como también de la política en general, porque creemos que nadie o pocos escapan a esa sensación de defraudación que hoy se está viviendo, ya sea porque se votó al actual gobierno nacional o porque se tenía alguna mediana expectativa de mejoría en cuanto a aquello que se vivió o que supuestamente fue para mal de la población en general durante los 12 años del denominado, para nosotros como estigma, kirchnerismo en la República Argentina. Y también es cierto que en estos últimos días, en los 20 o 30, por lo menos a partir de la convocatoria a un consenso por parte del Gobierno Nacional con la carta firmada por el propio presidente de la Nación, es que se visualizó aún más las contradicciones que ya venía mostrando el Ejecutivo desde hace bastante tiempo. Y una, por ejemplo, como para citar solamente un indicativo, es que el Gobierno Nacional genuinamente pretende lograr un acuerdo o un consenso con la oposición. Lo paradójico es que para quienes de alguna manera siguen de cerca los movimientos, las actitudes que tuvo el mismo Gobierno Nacional para adentro de Cambiemos, ese escuchar o esa intención de hacerlo o de pedir aportes para lograr un consenso, no lo tuvo, o por lo menos si lo tuvo fue en una menor medida, con los socios de Cambiemos, es decir, de la coalición cívica por una parte, pero fundamentalmente por la Unión Cívica Radical. Y uno de los que en Gualeguaychú, en la convención de 2015, se opuso a la integración de la UCR con el PRO para conformar Cambiemos fue el senador nacional por la provincia del Chaco, Ángel Rosas, y otro es el actual gobernador, o otro fue, mejor dicho, el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Pero una vez que se determinó la conformación de Cambiemos, se alinearon y fueron adelante en la prosecución de una idea política que, si bien no compartieron desde un principio, orgánicamente y como partido lo apoyaron. Y decimos que quien se manifestó en contra de ese destrato por parte del PRO, por parte del Gobierno Nacional hacia uno de sus principales socios políticos como lo es la UCR, fue justamente el senador Ángel Rosas. Y ya lo dijimos en varios programas del año pasado. Y ahí hay que rescatar la dignidad que tuvo el actual senador en renunciar a la jefatura del interbloque Cambiemos en el Senado de la Nación para quedarse con la jefatura del bloque de la Unión Cívica Radical. Y aquí hemos mostrado en su momento el cruce, el fuerte cruce que tuvo Rosas con la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, justamente Gabriela Michetti. A partir de ahí, pocos fueron los radicales en toda la Argentina que estuvieron encolumnados fuertemente a la gestión de gobierno del PRO en Cambiemos en el Gobierno Nacional que mostraron siquiera algún atisbo de no estar de acuerdo, o por lo menos no se hizo tan público y tan evidente. Evidencia que ahora sí se manifestó con mucha más virulencia, con mucha más fuerza, tanto es así que se presume que en la próxima convención, para quienes quieran la continuidad de la UCR en Cambiemos, la situación no va a ser tan fácil como en el 2015, cuando aquella vez ya fue bastante dificultosa, especialmente por la acción de la juventud, de la Franja Morada dentro de la Unión Cívica Radical. Fuerza política centenaria que no se merece el destrato que tuvo y tal vez hoy vea
con algún atisbo de una sonrisa hasta sardónica, que el propio Ejecutivo Nacional pide consenso hacia afuera cuando hasta hace muy poco tiempo no lo pidió hacia adentro, internamente y fundamentalmente con la Unión Cívica Radical, a la que al parecer solo escuchó cuando la situación era extremadamente difícil, y es por eso que tuvo que el Ejecutivo Nacional acceder a la implementación de algunas medidas como para paliar la tremenda y difícil situación económica por la que está atravesando la sociedad argentina en su mayoría, y que fue a instancias de las espadas y las voces del partido de Alem e Irigoyen, que obviamente se merece también una dura pero durísima discusión interna, porque en su momento, cuando salió con la izquierda durante el gobierno o para formar el gobierno de Fernando de la Rúa, no terminó bien. Y hoy, por los resultados que podemos ver cotidianamente, tampoco la alianza con la derecha le dio demasiados resultados. Hay algunos que dicen, vayamos solos, busquemos nuestro candidato y escalemos nuevamente en la intención de voto de la sociedad hasta que aparezca dentro del conjunto del partido una persona que tenga la capacidad de convencer y enamorar a la mayoría. Lo dijo y lo hizo en su momento, fue el último radical que lo consiguió, Raúl Alfonsín. Le proponemos, después de esta introducción, y comentarles que en esta semana ocurrieron algunos acontecimientos que nosotros, como siempre, lo reflejamos en estas imágenes que ya ponemos a su consideración. Imágenes de hechos que transcurrieron en esta semana, tanto a nivel local como nacional, y que queríamos recordarlas con ustedes. Como también se recordó el nacimiento, el aniversario del nacimiento de María Eva Duarte de Perón en la semana que transcurrió. Una figura histórica y que
más allá de todo lo odiada y vilipendiada que fue durante su corta vida, recordemos, falleció a los 33 años, para muchísima parte de la población argentina sigue constituyendo una figura que merece ser tomada como emblema y como el norte a seguir, y que inclusive es reivindicada hoy con diversos homenajes y discursos muy contemplativos con aquellos que defienden las ideas que llevaron a sus antecesores en el pensamiento a escribir "Viva el cáncer" en las paredes de Buenos Aires. Hemos ido al archivo y rescatado este material que creemos devela, para quienes aún lo desconocen, algunos detalles inéditos de la forma en que fue devuelto a su esposo, el general Juan Domingo Perón, el cadáver de Evita o María Eva Duarte de Perón. Veamos. 2 de septiembre de 1971. En Madrid, el general Perón, exiliado desde 1955, espera ansioso. En la agenda de la casa, su secretario anota: todo el día en tensión y sin noticias. A última hora nos avisan que será el día 3 a las 16 horas. El acontecimiento tan esperado es la devolución del cuerpo de Eva Perón, apropiado como botín de guerra, 16 años antes. El gobierno militar presidido por el general Lanusse quiere negociar con Perón una salida democrática. Evita había muerto de cáncer en 1952. Su cuerpo fue embalsamado y depositado en la CGT. El 24 de noviembre de 1955 fue robado de allí por los militares que habían derrocado a Perón, y desde ese momento circularon infinitos rumores sobre su destino. Arrojado al río, incinerado, profanado, expatriado. Es por eso que, cuando finalmente es devuelto para dejar constancia del estado en el cual se lo entregaron, Perón hace la filmación que aquí se muestra por primera vez. Para dirigir el operativo de restitución, salió de las sombras el coronel Héctor Cabanillas, el mismo hombre que en 1957 había recibido la misión de ocultar el cadáver de Eva Perón. Al tomar posesión del Servicio de Informaciones, me encuentro que al lado de mi despacho, en un cuarto que estaba destinado a los armarios de distinta documentación, se encontraba el féretro con los restos de la señora María Eva Duarte Perón. Fue una impresión bastante intensa, una emoción bastante violenta también, ver ese cadáver, porque era prácticamente una muñeca, estaba intacto. Muerta y santificada, Evita seguía asustando a sus enemigos. No podía permanecer en el país. Habría sido un elemento de perturbación social y política y de disputa entre los mismos militares. Y de ahí surge entonces la necesidad que yo le impongo al teniente Cararamburo de sacar el cadáver del país. Con auxilio del Vaticano, el gobierno militar encontró una solución. Sepultado en un cementerio italiano, el secreto del paradero del cuerpo estaría garantizado y los restos quedarían ocultos y a la vez preservados. Si no hubiera intervenido el Vaticano directamente, no hubiera tenido el tratamiento que tuvo el cuerpo de Evita, el respeto con que fue tratado, digamos, la discreción y el silencio que hubo durante tantos años, que calmó los espíritus, cambió la realidad. Y bueno, esto evidentemente, yo creo que fue una opción bien elegida. Osvaldo Papaleo fue el primer periodista argentino en llegar al cementerio de Milán y filmar la que había sido la tumba de Evita. En este sitio estuvo 14 años y algunos meses enterrada María Eva Duarte de Perón. De aquí salió un cadáver, a Madrid llegó. Pero ¿cómo fue ese traslado? ¿Quién la llevó? Un hombre muy joven, un chofer, que tenemos que conversar con él y acercarlo un minutito nada más. ¿Cómo te va? ¿Por dónde fuiste a España? Por Ventimiglia, Marsella, Montpellier, Perpignan e dunque la Junquera. Ironía del destino. El vehículo que traía los restos de Evita llega a Puerta de Hierro a la misma hora de su muerte, 19 años antes. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón,
tratando de no llegar a las 8:25 en punto, se modificó un poco la hora para no ser a la misma hora en que ella había fallecido. En el diario de la casa quedó registrado así: la entrega de los restos de Evita fue exactamente a las 21:10 hora española. Entro yo, me presento a Perón, le informo de que traía el cadáver de Eva Perón, que en nombre del gobierno argentino se procedería a su evolución. ¿Sabía Perón que el hombre que le trajo el cuerpo era el mismo que lo había ocultado durante todos esos años? Sí, lo sabía. No hizo reclamos, pero lo dejó asentado. Se labró un acta que firmaron todos los presentes excepto Isabelita. Escribe el secretario en la agenda de ese día histórico. Los presentes fueron General Perón, Isabel de Perón, embajador argentino Rojas Silveira, Padre Ángelo, italiano, Coronel Cabanillas, el que escondió el cadáver durante 16 años, los dos padres mercedarios, Jorge Paladino y López Rega. Perón convoca al doctor Ara, el mismo que había embalsamado a Evita en 1952. El doctor Ara escribirá en su diario: la cabellera parecía mojada y sucia, las horquillas herrumbradas se quebraban entre nuestros dedos. Isabel comenzó a deshacer las trenzas de Eva para ventilar y secar sus cabellos y limpiarlos de herrumbre y tierra. En 1974, por pedido de Isabel Perón, el restaurador Domingo Telechea hará un informe reservado sobre el estado del cuerpo. Todavía bajo la influencia del impacto que para mí representaba la primera observación de esos restos, pude comprobar los siguientes deterioros: quebradura de la nariz por aplastamiento, roturas superficiales en la región frontal de ambos lados. También su pómulo derecho había sufrido un corte rasante. A su oreja izquierda le faltaba un pequeño triángulo, quizás extraído ex profeso, mal disimulado con cera. El cuello presentaba quebraduras que lo circundaban. En su mano derecha faltaba la primera falange del dedo medio. Los pies estaban destruidos por la evidente posición vertical que en algún momento había conservado el cuerpo. Era notoria también la presencia de pestañas postizas, mal terminadas, que deberán ser cambiadas. En general, es evidente que las roturas y faltas presentadas en el cuerpo se debieron a los varios años de abandono en sitios inadecuados y al descuido de su manipulación. En 1974, el cuerpo de Evita fue repatriado, restaurado por Telechea y depositado junto al de Perón en la cripta de la Quinta Presidencial de Olivos, hasta 1976, cuando fue trasladado al Panteón de la familia Duarte en el cementerio de la Recoleta. Y con este material nos despedimos, finalizamos nuestro primer programa de la edición 2019. Una vez más, el agradecimiento a las autoridades de esta casa que nos posibilitan encontrarnos con ustedes todas las semanas, los viernes a las 22 y los domingos a las 15:30. Hasta la semana que viene, si Dios así lo permite.